Desde Jeffrey Dahmer, que declaró fríamente que no le importaba si vivía o moría, hasta Thomas Grasso, que se quejó más de su última comida, diciendo que le dieron espaguetis en lugar de spaghettios. Estos momentos, llenos de intensa emoción, nos dan una mirada escalofriante a las mentes de estos célebres asesinos en serie. En este vídeo exploraremos algunas de las últimas palabras más notables de asesinos en serie jamás registradas. Jeffrey Dahmer. No me importa si vivo o muero. Adelante, mátame. El primer asesinato conocido de Dahmer ocurrió solo 3 semanas después de su graduación de la escuela secundaria en 1978. Recogió a un autoestopista llamado Stephen Hicks, lo atrajo a su casa con el pretexto de compartir unas copas, y cuando Hicks intentó marcharse, Dahmer lo apaleó y estranguló hasta matarlo. El 20 de noviembre de 1987, los impulsos de Dahmer resurgieron con fuerza. Cometió su segundo asesinato, que desencadenó un implacable periodo de 4 años, durante el cual se cobró la vida de 15 víctimas más. El reino del terror de Dahmer llegó a su fin el 22 de julio de 1991, cuando una de sus víctimas, Tracy Edwards, consiguió escapar y avisar a 2 agentes de policía. Edwards condujo a los agentes al apartamento de Dahmer, donde descubrieron fotografías de cuerpos desmembrados y, finalmente, las truculentas pruebas de los crímenes de Dahmer. El juicio de Dahmer comenzó en enero de 1992. Inicialmente, se declaró inocente de los cargos, pero más tarde cambió su declaración a culpable pero demente en 15 cargos de asesinato. El jurado consideró que Dahmer estaba cuerdo y era plenamente responsable de sus actos, por lo que fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Dentro de la cárcel, la notoriedad de Dahmer le siguió. Al principio se le mantuvo en régimen de aislamiento para su protección, pero más tarde se le integró en la población general a petición suya. El 28 de noviembre de 1994, la vida de Dahmer tuvo un final violento cuando fue golpeado hasta la muerte por un compañero de prisión, Christopher Scarver, en la Columbia Correctional Institution de Portage, Wisconsin. George Engel. ¡Viva la anarquía! Este es el momento más feliz de mi vida. La vida de George Engel en Chicago no se limitó a la supervivencia personal y a la persecución del sueño americano. También tuvo que ver con su creciente compromiso con la causa de la clase obrera. Su inmersión en el movimiento obrero comenzó en la fábrica donde trabajaba. Fue allí donde un compañero de trabajo le presentó la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, una organización que defendía los derechos de los obreros frente al avance de la industrialización. En 1882 se afilió a la recién creada Asociación Internacional de Trabajadores, AIT. La IWPA era una organización más militante que abogaba por cambios revolucionarios en el sistema capitalista. A medida que se intensificaban las tensiones laborales en Chicago, la voz de Engel se hizo más influyente dentro del movimiento. Los acontecimientos que condujeron al caso Haymarket comenzaron a desarrollarse el 3 de mayo de 1886, cuando una manifestación pacífica en la planta McCormick se volvió violenta después de que la policía disparara contra los trabajadores en huelga, matando a varios. El incidente, que llegó a conocerse como la masacre de McCormick, fue un catalizador de nuevos disturbios. En respuesta a la violencia, se organizó una manifestación para el día siguiente en Haymarket Square para protestar contra la brutalidad policial. En la víspera de la manifestación de Haymarket, Engel asistió a una reunión en Greaves Hall. Esta reunión sería apodada más tarde la conspiración del lunes por la noche, por los fiscales, que alegaron que fue allí donde se hicieron planes para tomar represalias contra la policía. La manifestación de Haymarket del 4 de mayo comenzó pacíficamente, con discursos en defensa de los derechos de los trabajadores. A medida que avanzaba la tarde, la multitud empezó a dispersarse, pero la llegada de un gran contingente de agentes de policía aumentó las tensiones. Se lanzó una bomba contra las filas de la policía, lo que provocó la muerte de varios agentes y civiles. Tras el atentado de Haymarket, la ciudad de Chicago se sumió en un fervor por encontrar y castigar a los responsables del caos que se había desatado. Al día siguiente del atentado, a pesar de no haber estado presente en Haymarket Square durante el incidente, Engel fue detenido y acusado de conspiración en los atentados. El 11 de noviembre de 1877, Engel, junto con otros 3 condenados, subió a la horca con un porte que contradecía la gravedad del momento. Sus últimas palabras, «¡Viva la anarquía!», fueron un grito desafiante que reflejaba el espíritu inquebrantable de un hombre que había dedicado su vida a la causa del activismo obrero. Se soltaron las trampillas, y Engel, junto con sus camaradas, fue ahorcado, su vida extinguida por el mismo sistema que había luchado por reformar. Karl Panzram. «¡Date prisa, bastardo Hussier! Podría colgar a una docena de hombres mientras estás jodiendo».
El año 1928 marcó el final de la racha criminal de Carl Panzram, cuando fue capturado por robo de nuevo. En Washington, D.C., Panzram fue detenido por una serie de robos, incluido el robo de una radio y joyas, que sellaron su destino. Aparte de los casos de robo, había acabado con la vida de 2 niños, una revelación que añadió un capítulo desgarrador a su ya oscuro historial. Esta admisión de culpabilidad hizo que Panzram fuera condenado a 25 años más de prisión. Panzram fue juzgado, declarado culpable y condenado a cumplir su pena en la Penitenciaría Federal de Leavenworth. El encarcelamiento era un viejo enemigo para Panzram, que lo recibió con el mismo desprecio y desafío que lo caracterizaban. En este ambiente de desesperación y castigo, Panzram conoció a Henry Lesser, un joven guardia idealista que vio algo en Panzram que nadie más veía. La curiosidad de Lesser por el endurecido criminal que tenía ante sí provocó una improbable compenetración entre ambos. En un lugar donde escaseaba la compasión, Lesser tuvo un gesto de humanidad con Panzram y le dio $1 para comprar cigarrillos. Este simple acto forjó un vínculo inesperado. Lesser percibió en Panzram una profundidad que contradecía su brutal exterior y empezó a proporcionarle material de escritura, animándole a documentar la historia de su vida. Este acto de bondad fue un salvavidas para Panzram, ya que le brindó una oportunidad única de reflexionar y tal vez de ser escuchado en un mundo que hacía tiempo que le había dado la espalda. En la soledad de su celda, Carl Panzram se embarcó en la solitaria tarea de escribir la crónica del sombrío viaje de su vida. Con el material de escritura que le proporcionó Henry Lesser, escribió una autobiografía tan descarada como brutal. Mientras la historia de Panzram se desarrollaba sobre el papel, su destino estaba siendo sellado por el sistema judicial. Tras matar al capataz de la lavandería de la prisión con una barra de hierro en un arrebato de ira, Panzram fue condenado a muerte. Lejos de amedrentarse ante la perspectiva de su ejecución, la acogió con satisfacción. Una vez dijo que esperaba la horca con la misma impaciencia que una novia su noche de bodas. Cuando activistas bien intencionados intentaron apelar su sentencia, Panzram les reprendió con desprecio, deseando poder añadirlos a su lista de víctimas. «Date prisa, cabrón de Hoosier. Podría matar a una docena de hombres mientras tú te dedicas a joder». Con estas palabras de despedida, la vida de uno de los asesinos más despiadados de la historia americana llegó a su fin. Panzram fue sometido a la implacable maquinaria del castigo institucional, donde fue ahorcado el 5 de septiembre de 1930. John Ábalos Alba. «Está bien, alcaide. Hagámoslo. Os quiero a todos. Ya puedo saborearlo. Estoy empezando a ir». El crimen que finalmente llevaría al encarcelamiento y ejecución de John Ábalos Alba ocurrió poco después de su salida de la cárcel por un cargo de indecencia con un niño. En los meses previos al asesinato, la situación llegó a un punto de ebullición. El encarcelamiento de John por indecencia con un menor y su posterior puesta en libertad parecieron ser el catalizador del enfrentamiento final y fatal. Aquel fatídico día, John, impulsado por una volátil mezcla de emociones, siguió la pista de su esposa, Wendy Alba, hasta un apartamento en el que se alojaba. La inestable relación de la pareja se veía afectada por los problemas de John con el alcohol, que a menudo alimentaban su comportamiento agresivo. Wendy, que buscaba consuelo en medio del caos, encontró refugio temporal en casa de amigos e incluso intentó refugiarse en centros locales de acogida para mujeres. A pesar de sus esfuerzos por escapar de los malos tratos, Wendy se vio trágicamente arrastrada una y otra vez a la órbita de John. En un arrebato de violencia que conmocionó a la comunidad, John mató a Wendy de un disparo. La brutalidad del acto se agravó cuando también disparó varias veces a Gail Webb, amiga de Wendy. A pesar de sus heridas, Gail sobrevivió al ataque. La noticia del tiroteo se difundió rápidamente y las fuerzas del orden no tardaron en seguir la pista de John. La persecución se intensificó y las autoridades intentaron detenerlo antes de que causara más daños. John no estuvo huyendo mucho tiempo. Fue capturado al día siguiente tras un enfrentamiento con la policía que añadió un capítulo dramático a la ya tensa situación. La detención de John puso fin al peligro inmediato que representaba, pero fue solo el comienzo de un proceso judicial que exploraría las profundidades de sus actos y las trágicas consecuencias que siguieron. El juicio de John Ábalos Alba fue un foco de escrutinio legal e interés público. Acusado de asesinato capital por la muerte de su esposa, Wendy, de la que estaba separado, John se enfrentó a todo el peso del sistema judicial de Texas. Los fiscales presentaron pruebas del historial de violencia doméstica de John, las cartas amenazadoras que escribió a Wendy mientras estaba encarcelado y los escalofriantes detalles del propio crimen. Tras deliberar, el jurado declaró a John culpable y fue condenado a muerte. Sin embargo, el camino hasta su ejecución fue largo y estuvo plagado de batallas legales.
El equipo de defensa de John presentó apelaciones, planteando varios puntos de error que creían que se habían producido durante el juicio. Entre ellos, alegaban prejuicios raciales en la decisión de solicitar la pena de muerte y en la imposición de la sentencia. A pesar de los recursos y las controversias que suscitaron, incluidos debates públicos y la participación de grupos de defensa, los tribunales confirmaron la condena y la sentencia de John. Su ejecución se llevó a cabo el 25 de mayo de 2010, mediante inyección letal. Timothy McVeigh. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1986, McVeigh se enfrentó a una falta de dirección en su vida. En busca de un propósito y una estructura, se alistó en el ejército de Estados Unidos. Fue aquí donde McVeigh encontró un sentido de pertenencia. Destacó en el ejército, demostrando ser un soldado disciplinado y meticuloso. Su servicio le llevó a la Guerra del Golfo Pérsico a principios de 1991, donde fue condecorado con varias medallas por su participación en una breve misión de combate. A pesar de su éxito en el ejército, la baja de McVeigh a finales de 1991, debido a la reducción del ejército estadounidense tras el colapso de la Unión Soviética, le hizo sentirse traicionado por el país al que había servido. Este sentimiento de traición se vio agravado por su creciente convicción de que el gobierno estadounidense era cada vez más tiránico. El catalizador de la radicalización de McVeigh fue el asedio de Waco, Texas, el 19 de abril de 1993. El enfrentamiento de 51 días entre los Branch Davidians y los agentes federales terminó en un incendio catastrófico en el que murieron 76 personas. McVeigh consideró las acciones del gobierno en Waco como un ataque directo a las libertades personales y se convenció de que era necesario tomar medidas drásticas para defenderse de lo que él percibía como un gobierno tiránico. El sentimiento antigubernamental de McVeigh no era un fenómeno aislado. Entabló amistad con personas de ideas afines, como Terry Nichols y Michael Fortier, a quienes conoció cuando estaba en el ejército. Juntos, compartían una profunda animosidad hacia la autoridad federal y la voluntad de llevar a cabo acciones extremas. Cuando las opiniones de McVeigh se hicieron más extremas, comenzó a planear un ataque que enviaría un mensaje claro al gobierno de EEUU. Su objetivo fue el edificio federal Alfred P. Murrah de Oklahoma City, un símbolo de la presencia federal que despreciaba. McVeigh creía que este acto desencadenaría una revuelta contra lo que consideraba un gobierno represivo. En el periodo previo al atentado, la vida de McVeigh se vio consumida por los preparativos del ataque. Financió su plan con la venta de armas de fuego y parafernalia antigubernamental, y reunió meticulosamente los materiales necesarios para la bomba. El viaje radical de McVeigh había llegado a su cúspide, y el 19 de abril de 1995 llevó a cabo un acto terrorista que conmocionaría al mundo y alteraría para siempre el curso de la historia estadounidense. El 2 de junio de 1997, McVeigh fue declarado culpable de 15 cargos de asesinato y conspiración por su participación en el atentado de Oklahoma City. El jurado deliberó durante más de 23 horas antes de emitir su veredicto. McVeigh fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte. John W. Rook. Libertad, libertad al fin, ha sido una buena. De joven, Rook parecía ir a la deriva por la vida, sin dirección ni propósito claros. Era conocido por su predilección por la carretera, el rugido del motor de una motocicleta y la sensación de libertad que conllevaba. Su atuendo solía incluir botas del oeste y una camiseta Harley Davidson, símbolos de un estilo de vida que valoraba el individualismo y la rebeldía. Sin embargo, bajo esta fachada de motero de espíritu libre, subyacían corrientes de naturaleza más problemática. Las interacciones de Rook con la ley comenzaron con infracciones menores, pero nada que hiciera presagiar el acto atroz que acabaría cometiendo. Sus amigos y conocidos lo describían como alguien reservado, un solitario que prefería la compañía de sus pensamientos. Sin embargo, tenía un carácter inquietante, una sensación de imprevisibilidad que hacía que los demás se mostraran cautelosos. A finales de los 70, la vida de Rook dio un giro oscuro. Los detalles de lo que le llevó a aquel fatídico día de mayo de 1980 siguen sin estar claros, pero el resultado fue devastador. Anne-Marie Roche, una joven enfermera con toda la vida por delante cuya foto no se hizo pública, se cruzó con Rook, y el encuentro resultaría fatal. Rook, en un arrebato de rabia y brutalidad, violó, golpeó y acuchilló a Roche, dejándola morir sola en un campo. La posterior confesión de Rook a las autoridades fue escalofriante por su falta de remordimiento. Admitió la agresión no una, sino 3 veces, cada una de ellas con la misma frialdad e indiferencia que la anterior.
Los detalles que proporcionó pintaron un cuadro espantoso de los últimos momentos de Roach, una narración que perseguiría a quienes la escucharan. A medida que se desarrollaba el juicio, el comportamiento de Rook mantuvo una calma inquietante. Parecía desconectado de la gravedad de sus actos, como si la vida que había segado no tuviera importancia. La acusación presentó un caso basado en las desgarradoras pruebas de sus confesiones y en las pruebas físicas de su culpabilidad. La comunidad siguió el proceso con una mezcla de horror y fascinación. Rook, el hombre que una vez había sido una cara más entre la multitud, era ahora la encarnación del mal a sus ojos. Su crimen no era solo violencia contra Roach, era un ataque contra la sociedad misma. Al final, el veredicto del jurado fue inevitable. Rook fue declarado culpable y condenado a muerte. Fue ejecutado mediante inyección letal el 20 de septiembre de 1986. Willie Shannon. Me llevé a un padre, no fue mi culpa, fue un accidente. Dios sabe la verdad. Si mi vida puede traer a tu padre de vuelta, entonces que así sea. No tomes mi sonrisa como una falta de respeto. Le diré cuando le vea. Lo siento. La ciudad de Houston se vio sacudida hasta la médula cuando saltó la noticia del brutal asesinato de Benjamín Garza, un hombre cuya vida ya había estado marcada por el peligro y la incertidumbre. Benjamín era un testigo clave en un caso federal de alto perfil y estaba inscrito en el Programa Federal de Protección de Testigos. Se había trasladado de ciudad en ciudad, tratando de mantener a salvo a su familia. Pero un día aparentemente normal, mientras visitaba Houston con su mujer y sus hijos, su pasado le alcanzó de la forma más trágica. Benjamin acababa de dejar a su familia en una zapatería y esperaba en el coche a que regresaran. Era una tarde tranquila y probablemente sintió alivio al salir con sus seres queridos. Sin embargo, su vida estaba a punto de ser violentamente interrumpida. Fue en ese momento cuando Willie Shannon se acercó al coche de Benjamin y subió al asiento del copiloto. Lo que siguió fue un breve pero intenso forcejeo. Entonces, 3 disparos rompieron la tranquila tarde. Una bala alcanzó a Benjamin en la cabeza y su cuerpo se desplomó sin vida en el asiento del conductor. Shannon no mostró ningún remordimiento. Sacó el cuerpo de Benjamin del coche de una patada y, como para enfatizar su dominio, disparó 2 veces más al aire. Luego pasó por encima de la mano de Benjamin, con el sonido de los huesos crujiendo bajo los neumáticos, resonando con escalofriante finalidad, y huyó a toda velocidad en el vehículo robado. La policía inició inmediatamente una persecución. Shannon, consciente de que había llamado mucho la atención, abandonó la furgoneta en un condado cercano después de destrozarla. Su huida de la justicia continuó, pero solo durante unas horas más. Finalmente, fue detenido en una parada de camiones, con aspecto desaliñado y agitado, 5 horas después de cometer el atroz acto. A medida que los investigadores indagaban más, descubrieron aún más acciones delictivas de Shannon aquel día. Poco antes de asesinar a Benjamín Garza, Shannon había violado brutalmente a la camarera de un motel. Esto añadió otra capa de horror a una serie de acontecimientos ya de por sí devastadores, y dibujó el retrato de un hombre que era un claro peligro para la sociedad. El juicio fue rápido. Shannon fue condenado por el robo del coche y el asesinato de Benjamín Garza, y las pruebas presentadas ante el tribunal fueron abrumadoras. La familia de Benjamín, aún conmocionada por la pérdida, luchaba por encontrar la paz. El programa de protección de testigos, aunque ofrecía cierta seguridad, no podía protegerlos de la devastadora realidad de su pérdida. Mientras Shannon esperaba su destino en el corredor de la muerte, la ciudad de Houston lidiaba con las secuelas de su violenta matanza. Fue un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la naturaleza aleatoria del mal. Willie Marcel Shannon, de 33 años, fue ejecutado mediante inyección letal el 8 de noviembre de 2006, a las 18:24, hora central de EUU, en el centro penitenciario de Walls, en Huntsville, Texas, por el asesinato de Benjamín Garza, de 38 años, el 19 de julio de 1992. Thomas J. Grasso. No conseguí mis espaguetios, conseguí espaguetis. Quiero que la prensa lo sepa. Los momentos más oscuros de Thomas Joseph Grasso llegaron cuando cometió 2 asesinatos a sangre fría, mostrando una total falta de preocupación por la vida humana. El primer acto atroz ocurrió en Tulsa, Oklahoma, la noche antes de Navidad de 1990. Hilda Johnson, una viuda de 87 años, se convirtió en la desprevenida víctima del retorcido plan de Grasso. En un oscuro giro del destino, las luces del árbol de Navidad, que deberían haber traído esperanza y alegría, se convirtieron en los instrumentos de su muerte. Grasso utilizó las luces para estrangular a Johnson, creando una escena que atormentaría para siempre las fiestas navideñas. Su botín fue mínimo, pero la pérdida de vidas humanas fue desmesurada. El segundo asesinato ocurrió 6 meses después,
el día de la independencia de 1991, en Staten Island, Nueva York. Leslie Holtz, una jubilada de 81 años cuya foto no se publicó, fue la siguiente víctima de Grasso. En un cruel giro, el día destinado a celebrar la libertad marcó el final de la libertad para Holtz, que perdió su vida y su cheque de la seguridad social. Grasso utilizó el mismo método de atacar a ancianos y personas vulnerables, aprovechándose de su aislamiento para su propio beneficio. La red empezó a cerrarse en torno a Grasso cuando los detectives de Nueva York, que investigaban el asesinato de Leslie Holtz, reunieron pruebas que les condujeron hasta el hombre que había cruzado las fronteras estatales para cometer sus crímenes. A las 2 semanas de su detención, la fachada de Grasso se desmoronó y confesó ante la policía. Sus confesiones dibujaron el sombrío retrato de un hombre que tenía poca consideración por la vida humana, que no veía a sus víctimas como personas, sino como meros peldaños para satisfacer su codicia. En Nueva York, Grasso fue condenado el 21 de abril de 1992 a una pena de entre 20 años y cadena perpetua por el asesinato de Leslie Holtz. Esta sentencia, sin embargo, quedó eclipsada por la dictada en Oklahoma. El 28 de septiembre de 1992, Grasso se declaró culpable del asesinato de Hilda Johnson. Oklahoma, un estado con una postura sobre la pena capital diferente a la de Nueva York, condenó a Grasso a muerte y fue ejecutado mediante inyección letal el 20 de marzo de 1995. Rocky Barton. Los amo a todos y lamento lo que hice. Siento haber matado a vuestra madre y lo que os he hecho. Rocky Barton, un hombre con un historial de relaciones volátiles, se encontró en un tumultuoso matrimonio con Kimberly Barton. Su unión, empañada por discusiones y reconciliaciones, era una montaña rusa de emociones que los vecinos presenciaban a menudo, pero apenas podían creer que desembocaría en una catástrofe. Rocky Barton, en un momento que sacudió la conciencia, disparó a sangre fría a Kimberly Barton, su esposa. La investigación que siguió reconstruyó la secuencia de acontecimientos que condujeron al tiroteo. Pintó el cuadro de una relación cargada de inestabilidad y de las consecuencias letales de una ira incontrolada. Las acciones de Rocky Barton no solo acabaron con la vida de Kimberly Barton, sino que también dejaron a una familia enfrentada a una pérdida inimaginable. Kimberly no era solo una víctima, era una madre, una amiga y una parte vital de una comunidad que lloró profundamente su muerte. A medida que el caso avanzaba en el sistema judicial, se fue imponiendo la realidad del crimen. Rocky Barton fue acusado, declarado culpable y condenado a la pena máxima de muerte por inyección letal. Christina Marie Riggs. No hay palabras para expresar cuánto siento haber acabado con la vida de mis bebés. Ahora puedo estar con mis bebés, como siempre quise. Christina Marie Riggs cometió un crimen que conmocionó a todos los que se enteraron. Fue la traición de una madre a la confianza más sagrada. En una fatídica noche de 1997, el mundo de Christina se desmoronó de la forma más horrible que se pueda imaginar. Christina, que había caído en una espiral de depresión y desesperación, llegó a un punto sin retorno. Sus dificultades económicas se habían vuelto insuperables y el peso de su confusión emocional era aplastante. La noche del 3 de noviembre de 1997, Christina administró a sus hijos un cóctel letal de medicamentos. Inyectó a Justin, de solo 5 años, y a Shelby Alexis, de solo 2, cloruro potásico, una sustancia conocida por detener el corazón. Las inyecciones por sí solas no fueron mortales, y en un giro desgarrador de los acontecimientos, Christina procedió a asfixiar a sus hijos. Los detalles de la escena del crimen describen un cuadro de premeditación y desesperación. Christina había preparado jeringuillas llenas de cloruro potásico y morfina, sustancias a las que tenía acceso como enfermera. Tras asegurarse de que sus hijos no se despertarían, escribió una nota de suicidio. Luego consumió una sobredosis masiva de antidepresivos, con la esperanza de acabar con su propia vida. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El intento de Christina de quitarse la vida fracasó. Al día siguiente, el 4 de noviembre, se despertó con la cruda realidad de sus actos. Sus hijos habían muerto y ella seguía viva. Presa del pánico y la confusión, llamó a los servicios de emergencia. Encontraron a los niños en sus camas, sin vida, y a su madre cerca, desorientada. Fue detenida y acusada de 2 delitos de asesinato. Durante el juicio, la acusación presentó a Christina como una asesina calculadora, que planeó meticulosamente el asesinato de sus hijos. La defensa, sin embargo, argumentó que Christina no estaba en sus cabales, que sus acciones eran el resultado de una grave enfermedad mental exacerbada por las presiones de su vida. Señalaron su historial de depresión, los abusos que sufrió de niña y la reciente agitación de su vida personal como factores que contribuyeron a su estado mental en el momento del crimen. Los argumentos de la acusación eran sólidos,
y a pesar de los esfuerzos de la defensa por humanizar a Christina y presentarla como una víctima de sus circunstancias, el jurado no se dejó convencer. Christina Marie Riggs fue declarada culpable del asesinato de sus hijos y condenada a muerte por inyección letal. James Jackson. Os veo a todos en el otro lado. Alcaide, máteme. En abril de 1997, una espantosa tragedia tuvo lugar en un apartamento del norte de Houston. James Lewis Jackson, entonces adicto al crack, confesó los escalofriantes asesinatos de su esposa, Sharon Jackson, de 39 años, y sus dos hijastras, Erica Mays, de 18, y Sonseria Mays, de 19, cuyas fotos no se hicieron públicas. El motivo, según declaró Jackson inicialmente a los investigadores, tenía su origen en la desesperación. Sharon había planeado divorciarse de él, una perspectiva que le llevó al límite. Según la confesión de Jackson, estranguló a cada mujer por separado cuando llegaban a su apartamento. La investigación condujo a los detectives a una inquietante nota dejada en el apartamento. Decía: «No podía cuidar de mi familia. No tenía trabajo. Se los devolví a Dios. Él y ellos lo entenderán». Jackson insistió más tarde en que la nota era una oración y no una nota de muerte. A pesar de ello, finalmente se retractó de su confesión, alegando su inocencia y argumentando que su admisión original fue coaccionada bajo coacción. El juicio de Jackson estuvo marcado por la polémica, sobre todo en lo relativo a la admisibilidad de su confesión. Su abogado defensor argumentó que se violaron los derechos de Jackson cuando se obtuvo su confesión. A pesar de estos argumentos, Jackson fue declarado culpable y condenado a muerte. Su última apelación, rechazada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos el mes pasado, se centraba en la alegación de que el juez del juicio había prohibido indebidamente a sus familiares y amigos testificar sobre cómo les afectaría su ejecución. Los familiares de las víctimas decidieron no asistir a la ejecución, prefiriendo evitar los dolorosos recuerdos que evocaría. En una conmovedora y emotiva despedida, Jackson se dirigió a su hermano, hermana y amigos presentes, diciéndoles que su muerte no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. A continuación, se rió de un gesto de uno de sus invitados, pero poco después emitió un gorgoteo al hacer efecto los productos químicos. A las 18:18 horas, Jackson, de 47 años, fue declarado muerto por los funcionarios de prisiones. Si te ha gustado ver este vídeo y te gustaría seguir explorando más videos emocionantes como este, haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla.